Hola, vamos a seguir con nuestro estudio de los fundamentos de la fe. Hemos estado viendo algunas cosas sobre la iglesia. En nuestros estudios previos vimos lo que la iglesia es. Dijimos que nosotros como somos creyentes unidos al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Somos individuos que han puesto su fe en Cristo unidos a un cuerpo local de creyentes que se reúnen regularmente para ser edificados, para ser equipados para la obra del ministerio. Vimos que la iglesia es un lugar de adoración, que la iglesia universal o la iglesia invisible está hecha de todos los creyentes, incluyendo aquellos que están en el cielo. No es algún cuerpo local o alguna denominación, sino todos los creyentes vivos y muertos. Vimos después también la iglesia visible. Vimos que el problema con la iglesia visible es que está hecha de creyentes e incrédulos, o sea, hay cizaña entre la iglesia. Y seguimos en estos estudios viendo las marcas o el carácter de la iglesia. Vimos el gozo, la santidad, la verdad, las misiones, la unidad y el amor. Y esta tarde vamos a continuar mirando acerca de lo que es la iglesia, y el enfoque va a ser la misión o las misiones, no, perdón, la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo que se supone debe ser. Ahora, antes de empezar, hay una historia y que les quiero relatar que nos va a ayudar a establecer el curso o lo que veremos en relación a la iglesia. Y recuerden que la iglesia no es un edificio u organización, sino son personas, los creyentes, por lo tanto es un organismo vivo. Y dice esta historia que un hombre estaba siendo seguido muy de cerca en un auto por una estresada mujer en una avenida concurrida, y repentinamente el semáforo se puso amarillo justo delante de él y él hizo lo que correspondía, se detuvo en el paso de peatones. Si bien él pudo haber pasado antes de que llegara la luz roja, acelerando en ese cruce, y la mujer que le seguía, que estaba muy de cerca de él, estaba furiosa, estaba muy enojada y le dio un bocinazo, gritando, muy frustrada cuando perdió la oportunidad para pasar. Y ella, mientras estaba todavía despotricando contra este hombre que hizo lo correcto, oyó un golpe suavecito en su ventana y miró hacia arriba, ella, la cara de un policía muy serio. Y este policía le ordenó salir del coche con su mano arriba. Él la llevó a la comisaría, donde ella fue registrada y fue puesta en un lugar a la espera de que le entregaran los cargos. Después de un par de horas, un policía se acercó allí a la celda y abrió la puerta. Ella fue escoltada de regreso al escritorio de la entrada, en el registro donde el oficial la detuvo para que esperara. Y él le dijo: yo lo siento por este error, yo me detuve en el camino detrás de su auto mientras tocaba usted la bocina, mientras usted eh, decía muchos improperios, eh, echando sapos y culebras. Y yo noté lo que la calcomanía decía en su vehículo: Jesús cambia, sígueme a la escuela dominical. Y también estaba allí el emblema del pez cromado. Naturalmente, dice el policía, yo asumí que había robado el auto. Entonces,
Eh, Esta es una historia graciosa que deja sentado el punto que la gente nos mira. La iglesia, lo que la iglesia hace, nos mira. Porque la iglesia somos nosotros, las personas. Mira lo que, o escucha lo que la iglesia dice. Y debido a esto, ellos llegan a conclusiones acerca del Dios que servimos. Por lo tanto, como cuerpo de creyentes, necesitamos siempre experimentar nuestra fe de un modo en que honremos al Señor y digamos, y de alguna manera, mejor dicho, bendigamos al cuerpo de Cristo. Ahora, cuando miramos la misión de la iglesia, Pablo nos la presenta en 1 Timoteo capítulo 3, del verso 14 al 16. Adelante, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga, que nos hables a través de ella. Dios. Bendice a cada uno de los que va a escuchar y mirar este video, Señor, que tú hables y toques sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, antes de llegar a la misión de la iglesia, quiero compartir 3 puntos que Pablo hace referente a lo que es la iglesia. En primer lugar, en 1 Timoteo 3:15, Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lo primero que dice que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia, como les dije antes, no es un edificio o bien alguna organización, sino es un organismo vivo, compuesto de todos los cristianos en el mundo. Pero aquí Pablo habla de iglesias locales, o sea, casas locales de Dios, iglesias que están en lugares determinados. Y uno se puede dar cuenta de que para algunos la iglesia, la reunión con la familia de Dios, no es realmente una prioridad en sus vidas. Porque ellos permiten que cosas interfieran con esta reunión como cuerpo de creyentes para adorar a Dios. Y yo no me puedo imaginar haciendo eso. Ahora algunos pueden decir, oye, pero tú eres el pastor, tú tienes que estar aquí. Y sí, quizás yo tengo un poco más de incentivos que los demás, porque si yo no estoy, va a afectar a todos. Y todos se darán cuenta, todos van a notar que no estoy. Y la realidad es que yo no tengo que estar acá necesariamente, me gusta estar acá. Me gusta reunirme con la familia de Dios para adorar a Dios y estudiar su palabra. Pero también, si tú eres parte del cuerpo de Cristo y lo eres, si tú no te presentas, ¿acaso eso no va a afectar al cuerpo de Cristo también? Y claro que lo va a afectar, por lo tanto, esto es importante. Todos somos miembros de una iglesia local porque somos miembros, o sea, eh, porque somos miembros con carnet. O sea, pertenecemos aquí a Capilla Calvario de Arica porque tenemos un carnet de miembro o porque estamos activamente involucrados en la iglesia, que es la familia que Dios nos ha reunido aquí en Poyema Arica. Ahora, algunos pueden ver esto como algo fanático, pero yo lo veo como una parte de mi vida. Esto es parte de mi vida. Y así también lo hacía la iglesia antigua.
En Hechos capítulo 2, verso 42 47 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? Noten el compañerismo que ellos tenían. Estaban centrados en el Señor. Y como les decía, a mí me encanta reunirme para tener compañerismo. Me encanta reunirme para estudiar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para participar en la comunión como un cuerpo de creyentes, y espero obviamente que ustedes también disfruten de esto. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y fíjense que aquí cuando el autor de Hebreos habla, fíjense que para algunos creyentes de ese tiempo, esto se había convertido en un hábito. ¿Y cuál era el hábito que tenían? No tener compañerismo juntos, no adorar juntos al Señor y estudiar su palabra. Y Pablo dice a ellos y a nosotros todos que es una actitud equivocada tener esta actitud. Y como he dicho, si tú faltas en venir a la iglesia, entonces hay algo que otra persona o que otra parte del cuerpo local va a tener que hacer porque tú no estás. Y como parte de la familia de Dios, debemos juntarnos. Un tipo de reunión familiar que nosotros tenemos a menudo. Y me encanta también ver cómo muchas veces la gente se queda después de la reunión para tener compañerismo uno con otros, que puedan orar unos por otros, alimentarse unos por otros. Es una bendición ver eso. Y es como debe funcionar el cuerpo de Cristo. Somos todos parte de su cuerpo. Ahora, si alguien lucha en esta área, debe pedirle a Dios que le ayude y luego dar un paso y hacerlo, y va a ser bendecido. Fíjense que la Escritura dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y Él está aquí con nosotros como cuerpo de creyentes y también individualmente, en Salmos 22:3. Entonces la iglesia es la casa de Dios. En segundo lugar, Pablo también dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no solo la iglesia tiene la verdad de Dios, sino que también es la vasija que Dios usa para proclamarla al mundo. Una columna es una estructura de soporte, y nosotros sostenemos la palabra de Dios a las personas de este mundo. Les proveemos la palabra de Dios. El baluarte o fundamento es también una estructura de soporte, y este mundo descansa sobre una de dos fundaciones o dos fundamentos: la verdad o la mentira. Y si la fundación es débil, obviamente la estructura va a ser inestable. Por lo tanto, para traer estabilidad a la gente de este mundo, necesitamos traerle la verdad de Dios, que la encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. No hay otra verdad que la iglesia necesita que la que se encuentra en la palabra de Dios. Y allí es donde muchos se han extraviado y se han equivocado, porque han introducido las filosofías de este mundo en la iglesia, y la iglesia, por lo tanto, es debilitada debido a eso. Y nosotros permanecemos firmes porque la palabra de Dios es la verdad. Y aparte de esa sólida base, estamos
en problemas. Ahora, cuando tú miras la iglesia, con todos sus defectos, todas sus debilidades, toda su carnalidad, es difícil de imaginar que podamos tener algún impacto sobre alguien. Y yo sé, especialmente por mí mismo, es fácil de perder de vista el cuadro muchas veces, el cuadro grande, porque yo sé cómo soy, conozco mis debilidades. Pero si eso fuera todo lo que podemos hacer, nosotros mejor podríamos rendirnos ahora mismo, porque al final no vamos a tener éxito. Mejor dejar todo, ¿cierto? Y el asunto es que no podemos hacerlo, las cosas, sin el Señor. Jesús dijo eso en Juan capítulo 15, que aparte de Él no podemos hacer nada que Él pueda aceptar, no importa cuán exitoso sea en los ojos del mundo. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 31, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Cristo, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los sabios del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y los vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se dan cuenta? Dios usa aquellos que no son demasiado sabios, ni muy fuertes, ni muy nobles, sino Dios ha tomado lo necio de este mundo para avergonzar a aquellas personas que se creen sabias en sus propios ojos, a fin de que el Señor pueda recibir la gloria. En Cristo hemos obtenido la sabiduría de Dios, hemos obtenido la santificación de Dios y la redención de Dios, a fin de que nuestra jactancia no esté en nosotros, sino en el Señor. Entonces no perdamos de vista lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros para su gloria, y sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es el Señor que nos faculta, nos capacita, y por lo tanto Él debiera recibir la gloria. Por lo tanto, como una iglesia local, debemos ser fieles para preservar la verdad, predicar la verdad y poner en práctica la verdad, a fin de que cuando las personas miren nuestra fe, vean que de verdad esa fe es real. Y uno de los problemas en la iglesia de hoy es que la palabra de Dios no está siendo enseñada como debiese ser enseñada. Hay maestros que están trazando correctamente y enseñando bien la palabra de Dios, pero otros no. No toda la iglesia la está haciendo. Y ellos tienden a hacerle decir lo que ellos quieren que la palabra de Dios diga, pero no es lo que Dios dice o ha dicho en su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 7, dijo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad. Entonces debemos entregarla tal como está en la Biblia.
En tercer lugar, y finalmente Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Timoteo, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí hay un cuadro del ministerio de Jesucristo. Dios se hizo carne y moró entre nosotros en la encarnación. Y a lo largo de su vida, de su bautismo, de su transfiguración y muerte, vemos que el Espíritu Santo nos muestra que Él fue sin pecado. También vemos ángeles en su nacimiento, durante su ministerio terrenal, en el huerto de Getsemaní, en su resurrección y también cuando Él fue recibido arriba en gloria. Y Él no solamente enseñó a los judíos de la salvación en Él, sino que también a los gentiles. Y las escrituras nos dicen que muchos creyeron. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Esto tiene que ver todo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus manos para ministrar y tocar la vida de otros, la vida de otras personas. Nosotros somos sus pies para viajar a través de lugares y senderos, persuadiendo a los hombres, a las personas, a que vengan al reino de Dios, llevándoles a ellos, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio. Nosotros somos sus labios para hablarles el mensaje del Evangelio a las personas. Nosotros somos sus oídos para escuchar el clamor de la gente, para ser sensibles a su dolor y ministrarles a ellos también el amor de Dios. El ministerio de la piedad es que Dios va a usar a hombres para hacer su obra, para poner de manifiesto el mensaje del Evangelio a un mundo que está perdido y que está muriendo. Y al igual que el cuerpo humano, que se compone de muchas partes, muchos miembros, ¿cierto?, partes diferentes, así también es la iglesia local. Y dentro de la iglesia, Dios tiene a toda persona dotada con uno o más dones para ser usados en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, un cuerpo sano es uno que trabaja conjuntamente, y un cuerpo enfermizo es uno que donde solo unos cuantos o muy pocos están trabajando. Lo mismo también es cierto en la iglesia. Si hay partes del cuerpo que no funcionan, es un cuerpo enfermo. Por lo tanto, cuando la iglesia avanza, cuando está hablando, entregando el mensaje del Evangelio, vemos vidas que son transformadas por medio del poder de Dios. Y nosotros continuamos la obra que Él inició, la obra que el Señor Jesucristo hizo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versos 12 al 14, dijo, de cierto os digo, que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, nosotros estamos terminando de alguna forma el trabajo que Cristo comenzó aquí en la tierra. Jesús resucitó personas desde la muerte, pero quizás nosotros podríamos hacerlo, o podemos llegar en sus capacidades a los demás. Podemos cubrir nosotros todos los lugares que nosotros podemos ir, quizás no como lo hizo Jesús en su ministerio terrenal, porque Él solamente podía estar en un solo lugar a la vez. Pero nosotros estamos haciendo o terminando el trabajo que el Señor empezó. Dios nos usa como sus instrumentos en la obra. Entonces la iglesia podemos ver que es el cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí tres puntos importantes que Pablo
nos muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, nos muestra que, cierto, nos mostraba que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en primer lugar también nos dijo que la iglesia es la casa de Dios. Entonces, importante que nosotros tengamos presentes estos puntos como fundamentos de nuestra fe, que deben estar y debemos tener claro para saber qué es la iglesia, qué somos como iglesia. Así que vamos a quedar hasta aquí y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir fundamentando nuestra fe por medio de lo que tu palabra nos enseña, Señor, de lo que es la iglesia. Gracias te damos por este tiempo y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Domingo, recuerden, 10:30, a las 11 de la mañana. Así que nos estamos viendo. Señor les bendiga.